¿Sabías que el fútbol peruano tiene más de un siglo de historia y que todo comenzó con un campeonato que cambió para siempre el deporte en nuestro país? Hoy viajaremos hasta el año 1912 para conocer cómo se organizó el primer campeonato peruano de fútbol oficial, quiénes participaron, cómo se jugaban los partidos y cuál fue el club que escribió su nombre en la historia como el primer campeón del Perú. Quédate hasta el final porque descubrirás datos muy curiosos sobre una época en la que el fútbol era completamente diferente al que conocemos hoy. Comencemos. El nacimiento del campeonato peruano corría el año 1912 cuando el Perú dio un paso gigantesco en la organización del deporte. Ese mismo año fue fundada la Federación Peruana de Fútbol, institución encargada de organizar el primer campeonato oficial de fútbol de la historia del país. Hasta ese momento ya existían clubes y se disputaban encuentros amistosos, pero no había un torneo oficial que reuniera a los mejores equipos bajo un reglamento común. La creación de este campeonato marcó el inicio del fútbol organizado en el Perú, y sentó las bases para el desarrollo de una competencia que, con el paso de los años, se convertiría en una de las grandes pasiones nacionales. Los clubes participantes en esta primera edición participaron algunos de los clubes más importantes de Lima de aquella época. Entre ellos estuvieron Lima Cricket y Fútbol Club, Lima Fútbol Club, Callao Fútbol Club, Athletic Club, Union Cricket, Sport Progreso, Recreo Fútbol Club. Todos estos equipos representaban el crecimiento del fútbol en la capital y el entusiasmo que despertaba este deporte entre jóvenes, trabajadores y miembros de la colonia británica establecida en el Perú. Aunque hoy muchos de estos nombres ya no existen en el fútbol profesional, fueron protagonistas del nacimiento de nuestra historia deportiva. ¿Cómo se jugaba el torneo? El formato era muy sencillo pero bastante competitivo. Todos los equipos se enfrentaban entre sí en un sistema conocido como todos contra todos. Cada victoria otorgaba 2 puntos, ya que en esa época todavía no existía el sistema actual de 3 puntos por triunfo. Un detalle muy interesante es que tampoco existían los empates. Si un partido terminaba igualado al finalizar el tiempo reglamentario, era necesario disputar un tiempo adicional hasta que hubiera un ganador. Esto hacía que todos los encuentros terminaran con un vencedor y que cada partido fuera muy emocionante. El escenario del campeonato, la mayoría de los encuentros se disputaban en la Alameda de Hacho, en la ciudad de Lima. Este lugar fue el escenario principal donde los aficionados comenzaron a vivir la emoción del fútbol organizado. Aunque los estadios modernos todavía no existían, estos campos fueron fundamentales para el crecimiento del deporte y para despertar el interés del público peruano. Allí comenzaron a escribirse las primeras páginas del fútbol nacional. El primer campeón del Perú después de una gran campaña, el Lima Cricket y Fútbol Club, logró consagrarse campeón del primer torneo oficial del Perú. Con este histórico logro, el club quedó registrado para siempre como el primer campeón del fútbol peruano. Este título tiene un enorme valor histórico porque representa el inicio de una competencia que más adelante daría origen a una larga tradición futbolística llena de grandes equipos, jugadores legendarios y momentos inolvidables. Datos importantes del campeonato. Repasemos algunos datos clave. El campeonato se disputó en 1912. La sede principal fue la ciudad de Lima. Fue organizado por la Federación Peruana de Fútbol. El formato fue de todos contra todos. El campeón fue Lima Cricket y Fútbol Club. No existe un registro exacto de la cantidad total de goles anotados durante el torneo, aunque hoy contamos con estadísticas muy detalladas. En aquella época muchos datos simplemente no fueron conservados.
¿Sabías que el fútbol de principios del siglo XX era muy diferente al actual? Este deporte era practicado principalmente por la colonia británica y por algunos sectores de la élite limeña. Además, las reglas todavía estaban evolucionando y varias eran distintas de las que conocemos hoy. Otra gran diferencia es que el fútbol no era profesional. Los jugadores competían por pasión, amor al deporte y orgullo de representar a su club, no por recibir un salario. Eso hacía que cada encuentro tuviera un espíritu deportivo muy especial. La importancia del campeonato de 1912. Este torneo fue mucho más que una simple competencia deportiva. Representó el nacimiento oficial del fútbol organizado en el Perú. Impulsó la creación de nuevos clubes. Favoreció la organización de más campeonatos. Ayudó a que el fútbol se expandiera rápidamente hacia otras ciudades del país. Con el paso de los años, este deporte dejó de ser una actividad practicada por unos pocos para convertirse en la pasión de millones de peruanos. Todo comenzó con aquel histórico campeonato de 1912. Línea del tiempo. Para comprender mejor su importancia, repasemos brevemente cómo ocurrió todo. Entre 1892 y 1900. El fútbol llegó al Perú gracias a inmigrantes ingleses. Entre 1900 y 1911 comenzaron a formarse los primeros clubes y se organizaron partidos amistosos. En 1912 nació oficialmente el Campeonato Peruano de Fútbol. Más de 100 años después, el fútbol continúa siendo el deporte más popular del país y una parte fundamental de la identidad peruana. Conclusión: el Campeonato Peruano de Fútbol de 1912 fue el punto de partida de una historia extraordinaria. Gracias a aquella primera competencia se establecieron las bases del fútbol organizado en el Perú, surgieron nuevos clubes y comenzó una tradición deportiva que sigue creciendo hasta nuestros días. Cada campeonato que se juega actualmente tiene sus raíces en ese torneo histórico que reunió a los primeros equipos y coronó al Lima Cricket y Fútbol Club como el primer campeón oficial del país. Conocer estos hechos nos permite valorar aún más la rica historia del fútbol peruano y comprender cómo un deporte que empezó de manera amateur terminó convirtiéndose en una pasión que une a millones de personas. Si te gustó esta clase y deseas seguir aprendiendo sobre la historia del fútbol peruano y del deporte en general, acompáñanos en los próximos videos, donde continuaremos descubriendo los acontecimientos que marcaron para siempre nuestra historia deportiva.